En este trabajo les voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Poseen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos de carbono, hidrógeno y oxígeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Se agrupan en 4 grandes grupos que son las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos y los lípidos. Las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos aminoácidos son moléculas orgánicas, pero cuando se conectan a aminoácidos adicionales a través de enlaces peptídicos, crean proteínas. Los tipos de proteínas son proteínas simples, proteínas conjugadas con otros compuestos. Las proteínas conjugadas son aquellas proteínas que se encuentran formuladas con proteínas y otro compuesto que no pertenece a estas. Estas proteínas se subdividen en variantes diferentes. Nucleoproteínas, ácido nucleico más proteína, ribonucleico o ADN. Glucoproteínas, funciones hormonales, enzimáticas y de coagulación. Fosfoproteínas, presentan ácido fosfórico y son de carácter ácido. Un ejemplo de ellas es la caseína de la leche. Cromoproteínas. La fracción no proteica presenta coloración por la presencia de metales. Un ejemplo de ella es los pigmentos respiratorios de hemoglobina y de hemocianina. Las lipoproteínas es lípido más proteína, abundan en las membranas mitocondriales. Se pueden presentar en proteínas de alta densidad y proteínas de baja densidad. Las proteínas simples se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados como son las albúminas. Estas son solubles en agua, se encuentran en todas las células del cuerpo y también en el torrente sanguíneo. Un ejemplo de ellas son las lactoalbúminas que se encuentran en la leche y las euroalbúminas que se encuentran en la sangre. Los albuminoides son insolubles en todos los disolventes neutros, se encuentran en los tejidos conectivos como son el cabello y las uñas. Algunos ejemplos son la queratina y el colágeno. Las globulinas son insolubles en agua, pero son solubles en soluciones salinas diluidas con fuertes ácidos y sus bases. Un ejemplo de ellas son la lactoglobulina de la leche y la ovoglobulina. Las glutelinas son solubles en ácidos diluidos, ejemplo como la proteína de la glutelina de trigo, y estas solo se producen en material vegetal. Las histonas son solubles en agua, son ricas en arginina o en lisina. Las prolaminas son solubles en un 70 u 80% de alcohol, ejemplo, gliadín de trigo y la ceina del maíz, y solo se encuentran en material vegetal. Las protaminas son solubles en agua y en polipéptidos básicos de bajo peso molecular. Las protaminas se encuentran unidas al ADN de los espermatozoides de algunos peces. Un ejemplo de ellas son la salulina del salmón y la esturina de los esturiones. Las proteínas cumplen importantes funciones. Su carencia puede llevar a serias enfermedades. Algunas de ellas son catalizadores biológicos, que hace referencia a la función digestiva. Son las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas. Los compuestos de defensa nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas.
Esto se refiere al sistema inmune. Transportadores. La hemoglobina transporta oxígeno, la transferrina transporta hierro y las lipoproteínas transportan lípidos. Esto quiere decir el transporte de todos los nutrientes. Estructural. Importantes de la piel como el colágeno y la elastina y del cabello como la queratina. La hormonal actúa a baja concentración. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de sangre. Contráctil. Algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan los movimientos de contracción, por ejemplo, los del músculo. Características. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles. Estos reciben los siguientes nombres. Estructura primaria, secuencia de una cadena de aminoácidos. Estructura secundaria, ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Estructura terciaria, ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Estructura cuaternaria, es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. El siguiente grupo son los carbohidratos. Los carbohidratos son una mezcla de carbono, hidrógeno y oxígeno en diversas combinaciones. El carbohidrato más básico es el monosacárido, que es un único azúcar o azúcar simple. Los monosacáridos se encuentran sobre todo en las frutas y la miel, como la glucosa y fructosa. Los disacáridos están constituidos por dos azúcares simples. El azúcar de mesa es un disacárido que combina una molécula de glucosa con un contenido de fructosa. Los polisacáridos combinan muchos azúcares juntos para formar moléculas más grandes. Las características son que están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila. Funciones de los carbohidratos. Son fuente de energía. Su metabolización aporta calor y energía corporal. Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados como combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuente de reserva de glucógeno. El glucógeno es una sustancia que se encuentra en el hígado y en los músculos y puede transformarse en glucosa cuando el organismo lo requiere. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado, como lo explicaba anteriormente. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Forman parte de los antígenos de membrana nucleótidos. Los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos complejos. Son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, la hemicelulosa y el almidón, etc. Se caracterizan por ser de absorción lenta. Los carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la maltosa y la lactosa, y se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. El siguiente grupo son los lípidos. Los lípidos son una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que los carbohidratos. Los lípidos tienen una muy alta proporción de enlaces carbono e hidrógeno, que permite que no se disuelvan en agua.
Los diferentes tipos de lípidos incluyen los ácidos grasos, los triglicéridos y los fosfolípidos. Características de los lípidos. Formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales. Las cadenas alifáticas hacen referencia a cadenas abiertas. Quiere decir que los electrones se pueden mover con libertad entre los diferentes enlaces, tanto simples como dobles. Dan un grado de estabilidad a la molécula que no sería posible alcanzar si se quedan fijos. Algunos tienen anillos aromáticos. Los anillos aromáticos son anillos planos y establecen los átomos. Consisten en la alternancia de enlaces dobles y enlaces individuales. Algunos son flexibles, otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una totalidad de flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Los lípidos se clasifican en ácidos grasos. Son los saturados e insaturados. En lípidos con ácidos grasos, que pueden ser simples y complejos. Los simples son acilglicéridos y ceras, y los complejos son fosfolípidos y glucolípidos. Lípidos sin ácidos grasos, esteroides e isoprenoides. Funciones de los lípidos. Componentes de membranas, fuente de reserva energética, reguladores biológicos, pigmentos, retinol y carotenos, cofactores de vitamina K, detergentes, ácidos biliares, son transportadores, son reguladores hormonales, derivados de la vitamina D y hormonas sexuales. Esto hace referencia a la regulación metabólica. Forman hormonas como la testosterona y el estrógeno. Mensajeros celulares. También cumplen una función de termorreguladores. Quiere decir que aíslan el cuerpo manteniendo su temperatura. Otra de las funciones es de protección. Sostienen a los órganos y nervios del cuerpo en su posición y los protegen contra lesiones traumáticas. El último grupo son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El ácido nucleico, así llamado porque se encuentra en el núcleo de una célula, es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Características. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas. Están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Funciones. Duplicación del ADN para transmitir información a las siguientes generaciones por medio de los cromosomas. Asociaciones de ADN y proteínas. Transcripción del ADN para formar ARN principalmente, pero también RNA, RNAT, RNAN. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARNM a proteínas. Muchas gracias por la atención.